Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva clase de la Diplomatura del CILAD, acné, rosácea y estados relacionados. Hoy vamos a tener una clase de tratamiento sistémico con isotretinoína a cargo de la doctora Edileia Bagatín. La doctora es dermatóloga, perteneciente a la Sociedad Brasileña de Dermatología, es profesora asociada y libre docente del Departamento de Dermatología de la Escuela Paulista de Medicina, directora de tesis en el programa de posgrado, miembro internacional de la Academia Americana de Dermatología y la International Peeling Society, y es editora asociada del International Journal of Dermatology. Bienvenida, Edileia. La doctora va a estar hablando en portugués, así que en el chat hay una traducción simultánea y pueden ver cómo acceder al canal de la traducción. Adelante, Edileia. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco mucho por la invitación de Emilia, Marco y de todos ustedes para hablar de un tema que me encanta. Estudio mucho, hace muchos años, prácticamente 40 años. Agradezco mucho por la invitación. Un honor para mí participar en esta diplomatura. Ahora voy a compartir. Bueno, vamos a empezar entonces. No soy presidenta de la Sociedad Brasileña, soy solo dermatóloga por la Sociedad Brasileña de Dermatología. Soy profesora en la Unifesp, Escuela Paulista de Medicina. Aquí mis conflictos de interés. En el momento tengo que declarar que vengo trabajando con una empresa aquí en Brasil que es USK, que es una empresa que posee un producto con isotretinoína en su base. Trabajo como consultora, ponente e investigadora. Acá los tópicos que voy a abordar con ustedes. Los algoritmos sobre el tratamiento de acné para localizar la isotretinoína y luego la indicación, dosis diarias y totales, recidivas, monitoreo de laboratorio, efectos adversos, usos de alcohol, antihistamínicos y omega 3 y recientemente una discusión sobre el uso concomitante con análogos del receptor GLP-1 HIP. La isotretinoína oral pertenece a la primera generación de los retinoides endógenos no aromáticos, introducido en 1982 en Estados Unidos y Europa en 1983 y en Brasil en 1990. La primera publicación fue europea en 1979. A partir de entonces, muchas publicaciones, como están ahí, hasta en el 2024 se hicieron publicaciones de artículos de revisión sobre esta droga, incluso un consenso de la Sociedad Brasileña de Dermatología sobre el uso de la isotretinoína en dermatología. Entonces, observando los algoritmos y tratamientos del acné, vemos que este es un algoritmo de CILAD del que participé, publicado en el 2017, clasificando o indicando los tratamientos según la forma del acné. Acá destacando la indicación de la isotretinoína, incluso en el acné pápulo-pustulosa moderada grave y obviamente en el acné nódulo cística.
Este algoritmo tiene un diferencial que es uno de los pocos que incluyó los cuidados dermocosméticos en el tratamiento del acné, que son fundamentales, especialmente cuando se utiliza la isotretinoína. Es muy importante el cuidado del skincare, de la hidratación de la piel, de la fotoprotección, de la hidratación de los labios. Este es el único algoritmo que habla del tratamiento de mantenimiento luego de que logramos controlar o curar el acné. Este es el algoritmo más reciente de los Estados Unidos del 2024. Ahora salió uno en el 2026, el europeo. Bueno, y aquí vemos la isotretinoína como una opción de tratamiento para pacientes con impacto psicosocial, tendencias a cicatrices, es decir, el mismo caso de acné moderada, que no sea la acné grave, nódulo, cística, tendría la indicación de la isotretinoína. Aquí ya aparece una alteración en la recomendación del monitoreo de laboratorio para solamente las enzimas hepáticas y lípidos. Acá también la cuestión de la asociación con depresión, suicidio, condiciones neuropsiquiátricas y enfermedad inflamatoria intestinal, que ya está comprobado que no hay un aumento en el riesgo de estas condiciones cuando se hace el tratamiento con la isotretinoína. Y por supuesto también resalta el rol importante de la prevención del embarazo, porque este es el gran problema de la isotretinoína. También resaltan que la dosis diaria debe ser preferida a la dosis intermitente y que también se puede utilizar, lo que no tenemos aquí en Brasil, no sé si en Argentina o en otros países de Latinoamérica. En Estados Unidos sí poseen este tipo de isotretinoína. Aquí para resaltar lo que les dije sobre la isotretinoína, el tratamiento sistémico del acné se basa en la isotretinoína, las hormonas para las mujeres que pueden ser usos contraceptivos orales combinados y se utiliza cada vez más la espironolactona, aunque off-label, y los antibióticos sistémicos, la preferencia por la doxiciclina y el uso debe ser limitado. Este algoritmo ya menciona muy limitado por el riesgo de resistencia bacteriana. A pesar de esto, recientemente en Estados Unidos se lanzó una nueva ciclina para el tratamiento del acné, que es la sareciclina. Otra cosa interesante que incluyeron es la infiltración intralesional con corticoides en pápulas y nódulos muy inflamados, lo que es algo que yo siempre hice y que me parece extremadamente útil porque mejora el dolor, disminuye la inflamación muy rápidamente, de un día para el otro. Es muy interesante esto. Aquí las guías europeas publicadas en el 2026 y resaltan la cuestión de los antibióticos, cuándo usarlos, por cuánto tiempo, tratamientos hormonales también y algunos tratamientos tópicos nuevos como la clasicoterona. Aún no tenemos, sí el trifaloteno, pero no la clascoterona. También discuten la seguridad del peróxido de benzoíla, que ya está establecido que no hay un riesgo de carcinogénesis. También la cuestión de los antibióticos sistémicos, las cuestiones sobre el riesgo en el embarazo, las dosis de la isotretinoína, que les voy a comentar luego, y el uso de hormonas también lo resaltan. En esta publicación se recomienda
el tratamiento del acné papulopustulosa grave, la nodular moderada y la nodular grave, y también la conglobata con la isotretinoína sistémica. Los antibióticos deben tener un uso limitado, no más de 3 meses, y nunca en monoterapia y nunca asociados a antibióticos tópicos. Los tratamientos hormonales son una alternativa interesante para las mujeres, sobre todo para las adultas, y generalmente asociados a tratamientos tópicos. La espironolactona, aunque es de uso off-label, es una alternativa interesante con excelentes resultados para mujeres con acné papulopustulosa, nodular o conglobata. Faltan todavía estudios comparativos, los head-to-head sobre clascoterona y trifaroteno. Tenemos estudios sin controles, no randomizados, no controlados. Por lo tanto, aún no es posible comparar la eficacia, la seguridad de estos nuevos tópicos con los que ya tenemos hace bastante tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta publicación en relación a la enfermedad? Bueno, las terapias disponibles para el tratamiento del acné garantizan un tratamiento eficaz, y sin duda el más eficaz es la isotretinoína, y existe la necesidad de estudios comparativos, randomizados, controlados con los nuevos agentes. Aquí las guías europeas para acné comedoniana, lo que es muy recomendado, lo que es de recomendación más baja, acá altamente recomendados los retinoides, después el peróxido de benzoilo, por ejemplo, después una recomendación abierta porque no tiene fuerza de evidencia con las tecnologías, y recomendación negativa, el uso no se recomienda en el acné comedonal, el tratamiento tópico sistémico con antibióticos. La isotretinoína también está contraindicada. Yo no estoy de acuerdo porque en mi experiencia, cuando tenemos un cuadro de acné comedonal con macrocomedones, con un número excesivo de comedones cerrados, comprometiendo, por ejemplo, toda la cara, es difícil controlarla sin usar la isotretinoína. Tampoco recomiendan para este tipo de acné el UV, tampoco las hormonas. Y para las mujeres la recomendación es la espironolactona, incluso para este tipo de acné. Para la pustulosa leve a moderada, la recomendación más fuerte son las combinaciones con peróxido de benzoíla y adapolene. Evitamos en Brasil usar clindamicina. Una recomendación media sería el ácido azelaico, el peróxido de los retinoides, la clindamicina con tretinoína, el antibiótico sistémico que puede ser asociado con adapaleno, trifaropeno, nunca con otro antibiótico. Baja recomendación para luz azul, para zinc oral. A los europeos les gusta usar el zinc. Baja recomendación para el antibiótico y con ácido azelaico, también con combinación doble, lo que me parece equivocado. Me parece que usar el antibiótico oral sistémico la mejor opción tópica es la combinación doble del peróxido de benzoíla con adapaleno. Y tampoco recomiendan, bien, recomendación abierta son las tecnologías.
Recomendación negativa, una vez más, antibióticos como monoterapia. Esto para cualquier forma de acné. La eritromicina más zinc. Y para acné moderada no se recomienda. Para acné leve, perdón, no se recomienda el antibiótico sistémico isotretinoína o tratamiento hormonal en la opinión de los europeos. Y para la mujer la opción es la espirolactona una vez más. Bueno, para acné grave, nodular y conglobata, la droga de elección sin duda es la isotretinoína. En mi opinión, existen dos situaciones en que no podemos usar la isotretinoína, no podemos indicarla, que es el riesgo de embarazo y el paciente que tenga comorbilidades como dislipidemia, enfermedad hepática. En estos casos hay que cuidar esta comorbilidad para luego introducir la isotretinoína. No veo razón para no indicar isotretinoína para la mayoría de los pacientes de acné, en mi opinión, de moderada a grave. Y la recomendación sería antibiótico con ácido, la mediana, con ácido acelaico, baja recomendación antibiótico con andapaleno, con peróxido de benzoíla. Recomendación abierta. No hay estudios comparativos aún con las tecnologías y una vez más la no recomendación para un acné grave nodular conglobata, la monoterapia de cualquier naturaleza, salvo la isotretinoína. Por ejemplo, no los antibióticos sistémicos, el tratamiento hormonal no es de elección, pero es muy útil para las mujeres, como resaltan aquí, el uso de contraceptivos o espironolactona. No recomiendan la radiación UV y luz visible. Sobre las indicaciones, durante mucho tiempo fue un mito que esta es una droga peligrosa, la isotretinoína, digo, con muchos riesgos y que se podría usar solamente en el acné grave, cuando todo se intentó y nada funcionó. Hoy esto es absolutamente, digamos, desconsiderado, porque tenemos 44 años de la introducción de esta droga y nunca se la descontinuó. Este es el mayor factor que muestra la seguridad de la droga. Es una droga estándar de oro, considerada segura y eficaz, y además es la que posibilita la cura, muchas veces con solamente un ciclo de tratamiento. Entonces se puede indicar para el acné, si bien no está en el prospecto para acné moderada, pero un acné moderado con repercusión psicosocial, cicatrices, con gran impacto en la calidad de vida, se debe hacer esta indicación si no hay contraindicación absoluta, porque se trata de una droga que actúa sobre todos los factores etiopatogénicos del acné, es altamente eficaz porque se une a receptores nucleares de retinoides, es una droga segura. Muchas de las controversias que surgieron a lo largo de los años ya se resolvieron, se solucionaron a través de grandes estudios poblacionales. Es una droga que ya se usó por millones de pacientes y muchos de estos eventos adversos no fueron comprobados. Además, previene la resistencia bacteriana, que es un problema en el acné, por el uso excesivo que se hizo de antibióticos en el tratamiento del acné en el pasado, pero que aún hoy vemos un uso excesivo de antibióticos en países como Reino Unido, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, lo ideal es indicar lo más rápidamente posible en cualquier edad. Ya vamos a hablar sobre el cierre temprano de epífisis,
no hay motivo para retrasar esta indicación porque no hay ningún otro tratamiento que nos dé el mismo resultado. Y la literatura científica es muy amplia y apoya estos planteos. Aquí un primer caso que tuvimos en nuestra universidad, una acné conglobata. Ya tenemos un detalle en relación a la dosis. Nosotros no respetamos la dosis que está en el prospecto, la dosis total, porque en este tipo de acné hay un gran riesgo de que haya un flare-up o una exacerbación cuando se introduce la isotretinoína en dosis de acuerdo a lo que está en el prospecto. También utilizamos corticoide y no nos preocupamos con la dosis total. Este paciente fue tratado por un poco más de 2 años para llegar a este resultado que fue sorprendente. Bueno, sobre dosis, entonces hay un mito de que es necesario una dosis diaria alta para evitar recidiva y también que el tratamiento debe ser muy largo, que la dosis total tiene que ser alta. Estos planteos que aún están en el prospecto se basan en parámetros antiguos, en definiciones variables y estudios poco consistentes que en los años 80, como pueden ver en las referencias 80-90, fueron estudios que no fueron diseñados para definición de dosis. Y en realidad el planteo de la dosis se basó en 2 estudios y se concluyó que la dosis diaria tendría que ser de 0,5 a 1 miligramo luego de las comidas y la dosis total de 120 a 150 miligramos por kilo. Esto actualmente se considera una dosis con bajo nivel de evidencia. Actualmente consideramos este esquema de dosis diaria baja, aunque es off-label, porque vamos a tener menos eventos adversos. La gran mayoría de los eventos adversos, sobre todo los laboratoriales, son dosis dependientes. La heterogenicidad no es. Entonces, con menos eventos adversos, logramos una mejor adherencia al tratamiento. La dosis total va a depender de la gravedad. Un acné no tan grave se puede resolver con una dosis total inferior a 120 miligramos por kilo. Y una dosis, un acné más grave puede necesitar dosis más grandes, incluso de 220 miligramos por kilo. El tiempo de tratamiento va a ser muy variable. Es difícil especificar si el tratamiento va a ser de 6 o 9 meses o incluso más. Hoy utilizamos, este estudio mostró una dosis diaria baja de 0,3 a 0,4 con seguimiento a 4 años y no mostró diferencia en las tasas de recidivas. Sin embargo, hubo más recidivas en los pacientes más añosos y también en mujeres, y muchas veces porque estas mujeres tienen problemas de hiperandrogenismo. Podemos considerar eventualmente dosis más bajos de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo diario con una duración mayor del tratamiento. Con la misma eficacia, menos eventos adversos, mayor adherencia, ya se estableció que no hay asociación con recidivas. Es necesario tener precaución cuando se hace un tratamiento más largo en mujeres en edad fértil y en formas muy graves aún parece ser mejor utilizar dosis de 0,5 miligramos por kilo día con una duración larga y dosis total más elevada. No vale la pena suspender el tratamiento porque se llegó a la dosis total de 150 miligramos por kilo de peso si el paciente aún está lleno de lesiones. Si aún tiene lesiones inflamatorias, el tratamiento tiene que seguir incluso por 24 meses. Aquí estudios que mostraron tasa de recidiva en relación a la dosis total en acné grave cuando la dosis total fue inferior a 220 miligramos por kilo
o un índice mayor de recidiva. Entonces la dosis óptima va a depender de la gravedad. Es interesante que esta dosis, que la droga se mantenga hasta la regresión total del cuadro, el blanqueamiento total de las lesiones y después se puede mantener por 1 o 3 meses más. Si el acné tratado con isotretinoína era moderada, podemos, cuando la piel ya está sin lesiones, mantener 1 mes. Si fue un acné más grave, mantener por más 2 a 3 meses. Aquí una cohorte de prácticamente 20.000 pacientes mostró recidiva en una tasa que es conocida, alrededor del 20%, y solamente 8 de los 20 necesitaron un nuevo ciclo. A veces es una recidiva con un acné más liviano. Las mujeres pueden tener un riesgo mayor de recidiva por las cuestiones hormonales, pero en general necesitan menos un nuevo ciclo. Dosis total superior a 120, mayor a 150, parece reducir el riesgo de recidiva y necesidad de un nuevo tratamiento. Lo más importante aquí es no suspender el tratamiento antes de tener un blanqueamiento total de la piel. Aquí para mostrar un artículo europeo que ya habla en el 2020 del uso de dosis más bajas de 0,3 a 0,5 miligramos, mientras que en Estados Unidos ellos prefieren dosis de hasta 1 miligramo por kilo de peso, una dosis diaria insoportable por los eventos adversos. Bueno, recidivas, una vez más, la recidiva alrededor del 20%, riesgo de recidiva superior con dosis diarias más bajas. No se confirmó esto. Como conducta adecuada, este riesgo es menor que con otros tratamientos. ¿Qué es lo que está asociado a la recidiva? Se asocia a acné grave, extenso, sexo masculino, edad muy joven, prepuberal, antecedentes familiares, sobre todo de acné grave, lesiones en el tronco y mujeres por encima de los 25 años cuando tienen síndrome de ovario poliquístico, pero lo más importante en relación al riesgo de recidiva es el final de tratamiento, suspender el tratamiento con lesiones inflamatorias. Entonces, aquí otro estudio del 2021 que muestra que con la dosis estándar, las recidivas fueron entre 22 y 30% y que con la dosis baja 21%, es decir, no hay diferencia en relación a la recidiva con la dosis diaria baja. Monitoreo laboratorial. Bueno, en el pasado se hacían muchas pruebas mensualmente porque se creía en un alto riesgo de hepatotoxicidad y un riesgo de pancreatitis por aumento de los lípidos. Estos aspectos se estudiaron y se concluyó que las alteraciones son leves y tempranas. No es necesario monitorear estos estudios todo el tiempo hasta el final del tratamiento. El seguimiento en general no muestra alteraciones significativas. Si el paciente tiene cuestiones individuales que necesita monitorear en relación al CK, es una controversia, pero ya está elevado en atletas, en personas con actividad física intensa y mialgias. Entonces, hacer la dosificación de CK antes no hay indicaciones. Si durante el tratamiento aparece un cuadro de mialgia, puede ser que el CK ya estuviera alterada anteriormente. Estos efectos se consideran transitorios, reversibles. Rara vez es necesario suspender el tratamiento. En la presencia de comorbilidades, otros signos y síntomas pueden tener una atención individualizada. Lo que hacemos hoy, bueno, hacemos alteración. Como las alteraciones de la función hepática son raras, nunca hubo un reporte de hepatitis tóxica. Habló en adolescentes y jóvenes saludables.
En estos jóvenes el riesgo de alteración de la función hepática es muy raro. El aumento de triglicéridos puede suceder, pero no llegan a niveles de riesgo, que serían 5 veces el valor de referencia. Hoy preferimos un monitoreo económico, solo el TGP y triglicéridos, un estudio antes del tratamiento y otro en el pico de la dosis o después de 2 meses, que es el periodo de 6 a 8 semanas, es el periodo en que más aparecen, surgen los eventos adversos. Son como tempranos. Después no es necesario hacer los estudios porque deja de haber riesgos. No hay consenso sobre CK, sobre AST, fosfatasa alcalina y colesterol total. AST es igual a TGO. Este autor en este artículo del 2022 habla de la seguridad de los cambios laboratoriales en individuos jóvenes y saludables. Él considera razonable no hacer ningún tipo de monitoreo para jóvenes saludables que, por ejemplo, no quieren hacer la recolección de sangre, etc. Algunos que tuvieron un aumento en triglicéridos, por ejemplo, mantuvieron la medicación sin ningún tipo de problema. Entonces, hay muchas publicaciones que muestran que la tasa de eventos adversos es muy baja. Por supuesto, hay efectos idiosincráticos, pero no son prevenibles por monitoreo, porque no hay cómo prevenirlos y también está la cuestión individual de personas predispuestas o con problemas preexistentes. En un estudio de corte con 1.800 pacientes vimos aumento de triglicéridos en menos del 1% y función hepática menos de 0,5% de los pacientes sin alteraciones, sin modificaciones o cambios en otros exámenes. Una revisión sistemática y metaanálisis del 2016 no apoya el monitoreo mensual por largo tiempo. Eventos adversos comunes conocemos muy bien, son muy conocidos, prevenibles, controlables. Aquí las tasas, la quelitis en el 100%, la xerosis en el 94%, los efectos mucocutáneos son los más frecuentes. Es importante prestar atención a los cambios oculares, que aunque la incidencia no es alta, pero pueden causar problemas con ojos secos, blefaroconjuntivitis, síntomas psiquiátricos se describen, pero no significa depresión, intento de suicidio. Lo más común son los trastornos de humor, que son leves, no hay necesidad de suspender el tratamiento, sobre todo cuando la dosis diaria es baja. La prevención también es importante. Debe ocurrir desde el primero día del tratamiento con lubricante labial, solución nasal, colirio hidratante y fotoprotector. En relación a alopecia, una revisión sistemática mostró que con dosis inferiores a 0,5 la tasa fue más baja que con dosis por encima de 0,5 diario. Tampoco se sabe si reducir más la dosis es eficaz. Hay reporte de alopecia persistente. Hay un estudio que reportó un efluvio telógeno persistente. Bueno, controversos, ya les dije, es un mito en relación a depresión y suicidio. La adolescencia y la enfermedad acné son causas de síntomas psiquiátricos. Esto muestra el rol de la enfermedad y no de la droga. Vimos mucho más reducción de síntomas depresivos luego del tratamiento con isotretinoína. Entonces,
puede ocurrir alteraciones o cambios de humor y esto es interesante, está bueno monitorear. Este es el único estudio que mostró una asociación significativa con depresión, un estudio del 2008, pero la isotretinoína había sido prescripta 5 meses antes del diagnóstico de depresión. Es imposible afirmar que la asociación sea real. El riesgo fue relativo y mostraron la asociación significativa. Sin embargo, muchos otros estudios, incluso de psiquiatría, no mostraron diferencia de la prevalencia de depresión entre pacientes que tomaban isotretinoína y otros adolescentes. Entonces, no existe el aumento de este riesgo. Hacer el rastreo de trastornos psicológicos es importante. El acné causa depresión y no hay contraindicación psiquiátrica para la isotretinoína. Estos son dos estudios recientes del 2023 de la Academia Americana de Dermatología que concluye que la isotretinoína ofrece bajo riesgo de enfermedades psiquiátricas comparable en relación a otros tratamientos para el acné. Este otro del 2024 sugiere que la isotretinoína no ofrece un riesgo o no se asocia a riesgo aumentado de suicidios o condiciones psiquiátricas. Este es un tema resuelto. Me gusta mostrar a este paciente su expresión cuando yo lo atendí por primera vez. Él tenía un acné grave y había recibido tratamiento con isotretinoína en dosis, según el prospecto, sin corticoide y prednisona. Apareció con un flare-up, algo grave, y esa expresión de ojos bajos. Y como este paciente que yo lo sigo hasta hoy, su expresión es completamente otra. La isotretinoína cambió su vida. Lo mismo la enfermedad inflamatoria intestinal. Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn tiene un pico de incidencia en la edad de indicación de la isotretinoína, que es de 15 a 30 años. Pero muchos cambios se notificaron. Hubo casos judiciales desde el 2007. No había caído aún ahí la patente del laboratorio Roche y tuvieron muchos gastos con indemnizaciones y retiraron su isotretinoína del mercado estadounidense desde el 2009. Muchos estudios poblacionales no confirmaron esto. Este es el único estudio que mostró un riesgo de aumentar colitis ulcerosa en pacientes expuestos a isotretinoína comparando casos y controles. Sin embargo, este riesgo surgió con dosis elevadas cuando fue aumentada en tratamiento muy largo. Pero después de este estudio, todos los otros muestran que no existe esta asociación. Al revés, existen estudios que muestran la asociación de la enfermedad inflamatoria intestinal con antibióticos, con antidepresivos no hormonales y con anticonceptivos. Aquí un estudio retrospectivo que mostró claramente, evaluó este riesgo en pacientes usando ciclinas y mostró un riesgo aumentado de colitis ulcerosa asociado al uso previo de ciclinas, que es algo muy común cuando el paciente migra para la isotretinoína, que ya haya tomado ciclina previamente. Entonces, hay una relación ahí con antibióticos. Este es un otro metaanálisis de casos y controles que mostró expuestos a isotretinoínas 10 casos con enfermedad intestinal versus 191 en casos control, es decir,
ninguna diferencia considerando el número de casos y controles. Por lo tanto, concluyeron en el 2013 que no se debe dejar de prescribir isotretinoína por supuesto riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio del 2014 de la Clínica Mayo mostró algo distinto, mostró un riesgo mayor de enfermedad inflamatoria intestinal en no expuestos que expuestos a isotretinoína. Incluso cuestionan o ponen la posibilidad de un efecto protector de la isotretinoína en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal. En relación a la cicatrización, el mito de que la cicatrización no se debe hacer, no se debe hacer cirugías durante el tratamiento y luego de 6 meses del tratamiento con isotretinoína. Esto se basó en reportes antiguos de los años 80, 90 y son reportes que, si bien son reportes de caso, llevaron a que se pusiera en el prospecto que se debe evitar la dermoabrasión agresiva, láser y depilación mecánica hasta 6 meses luego del tratamiento. Esto hoy ya está descartada, esta idea. Ya se sabe que la isotretinoína no interfiere con la cicatrización. Al contrario, cuando tratamos cicatrices actualmente, si utilizamos la isotretinoína en dosis bajas, logramos mejores resultados. No hay evidencia para retrasar el tratamiento de cicatrices, esperar 6 meses. Por supuesto, quizás sea interesante evitar la dermoabrasión, ya nadie la hace igual, pero es seguro hacer peeling, obviamente que no los profundos, láser, microagujamiento, microagujas. Todos estos procedimientos son permitidos, incluso con mejores resultados, como mostró este estudio del 2024, con el uso de dosis diaria baja durante 30 días y luego el inicio de los procedimientos y mantenimiento de la isotretinoína durante los procedimientos, llevando a mejores resultados. Este es un caso, un estudio piloto que hicimos. Una paciente que tomaba isotretinoína se hizo un peeling medio y una dermoabrasión mecánica en el área de cicatrices. Una única sesión, no hubo gran mejora de las cicatrices, pero no hubo cicatriz hipertrófica o queloide. Bueno, cierre prematuro de epífisis y cambio del crecimiento en preadolescentes. Hoy ya sabemos, tenemos evidencias de que en el tratamiento del acné la isotretinoína no interfiere con el metabolismo óseo. Por esto se puede indicar en cualquier edad. ¿Por qué? Porque los casos reportados de cierre prematuro de epífisis y cambios en el metabolismo óseo se dan con dosis altas y tratamientos prolongados en el caso del neuroblastoma. De cualquier forma, en relación a estos cambios, en general las dosis son muy altas, 1 miligramo por kilo por día y por tiempos muy largos. Es interesante en prepúberes utilizar la isotretinoína en dosis bajas de 0,1 miligramos kilo por día. Aquí un estudio muy interesante. Los autores analizaron 216 casos de neuroblastoma y solamente 3 presentaron el cierre prematuro de epífisis y estos pacientes tenían entre 5 y 10 años y con el tiempo de exposición largo a la droga, de hasta los 14 años. Los eventos adversos graves son el flare-up o exacerbación inicial. El médico debe tener el feeling de que esto puede ocurrir y cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, acné grave y extenso, muchos macrocomedones, nódulos y lesiones inflamatorias, antecedentes familiares, sexo masculino. Entonces, en estos casos, dosis diarias bajas y utilizar con prednisona. Aquí el caso del paciente que les mostré antes.
y como está hoy, completamente libre de su acné. El principal problema es la teratogenicidad, riesgo grave, indiscutible, independiente de la dosis. La recomendación es esperar la menstruación, hacer anticoncepción segura. La adhesión a las recomendaciones es importante. Tenemos reportes de fallas en programas preventivos en Europa y en Estados Unidos y también de embarazos en Estados Unidos. Aquí un estudio ya antiguo que muestra que en estos 108 casos de embarazo, el 30% el método utilizado no era seguro y falló. En el 70% de las pacientes no utilizaron ningún tipo de método anticonceptivo. En el otro, 115 mostrando aborto espontáneo, 53% de bebés sanos, 23% de bebés malformados. Sobre el alcohol no hay contraindicación ninguna. Lo que existe es un posible aumento de los triglicéridos. Se recomienda, no es prohibido, pero es necesario, digamos, disminuir el consumo de bebida alcohólica. Antihistamínicos y omega 3, bueno, se está discutiendo, hay muy pocas publicaciones con levocetiricina, y en el sentido de mejorar el prurido y reducir eventos mucocutáneos. Sin embargo, el estudio con desloratadina que evaluó varios grupos concluyó que no hubo diferencias y que lo mejor fue usar dosis bajas de isotretinoína, independientemente del antihistamínico. El omega 3 se menciona como que puede reducir eventos mucocutáneos y triglicéridos con 2 cápsulas por día. El aceite de pescado no es sinónimo de omega 3 y puede contener vitamina A en dosis alta. Por último, una controversia con las drogas que están muy de moda son los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Qué es lo que existe hasta el momento? Solamente una publicación que dice que podríamos tener un mayor riesgo de embarazo porque, en primer lugar, porque como ya les mostré antes, la adherencia a las medidas de prevención es baja. El 33% de las pacientes, de hecho, hacen una prevención. El tratamiento con estas drogas puede aumentar la fertilidad, la pérdida de peso se puede restablecer ciclos ovulatorios, la menor resistencia a la insulina puede regular el eje hipófisis. El metaanálisis con pacientes con síndrome de ovarios policísticos mostró que el uso de estas drogas, los análogos del GLP-1, aumentó en 72% la tasa de embarazos espontáneos. Entonces, aparentemente hay una mayor chance de gravidez, pero si la paciente no tiene adhesión a las medidas de prevención, lo que tenemos que hacer no es evitar la isotretinoína, sino reforzar el uso de métodos anticonceptivos, considerar métodos de larga duración. La otra cuestión sería una posible reducción del efecto de la isotretinoína y anticonceptivos por el retraso, digamos, esvaciamiento gástrico. Hay hasta 90% en absorción de fármacos como paracetamol, por ejemplo, y el efecto es más pronunciado en personas con mayor peso corporal.
La posible reducción de la absorción de la isotretinoína podría disminuir la eficacia terapéutica y dificultar la absorción de anticonceptivos y aumentar el riesgo de embarazo. Aquí algunos casos para ir finalizando. Ningún tratamiento, digamos, nos da estos resultados. Lo que resaltamos fueron las cuestiones relacionadas con la posologia, las recaídas o recidivas, el monitoreo de laboratorio, efectos adversos controvertidos, la exacerbación. El médico debe tener este feeling para evitar el flare-up. La teratogenicidad, sin discusión, la cuestión del alcohol, antihistamínicos y suplementos es algo a discutir, y están estas cuestiones más recientes en relación a los análogos del GLP-1. Aquí hago un homenaje a mi gran profesor, Sebastián Sampaio, que me enseñó a usar esta droga y en los años 80 cuando yo era residente. Y aquí nuestro grupo de dermatología de la Escuela Paulista. Muchas gracias, doctora. Muy linda la charla. Yo tengo dos cositas para preguntarle que me pareció que no las mencionó, quizás me lo perdí en el idioma. Una es, dado el tiempo que tarda la isotretinoína en metabolizarse, que es alrededor de 14, 17 horas, ¿cómo recomienda usted la toma de la dosis diaria? ¿Dividida, una toma? ¿Cómo prefiere eso? Y eh, reflexionar acerca de que no es tan importante la dosis diaria, sino la dosis acumulada, total. Porque antes nos basábamos mucho en la dosis alta, menor riesgo de recaída, pero hoy creo que lo que usted ha mencionado es que la dosis acumulada total alta es lo que más nos asegura la no recaída. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y usted cómo Sí, recomienda la dosis? La toma. La dosis, lo ideal tal vez sea de 12 en 12 horas, pero como hoy solemos usar dosis diarias más bajas, es difícil fraccionar y no tenemos, por ejemplo, en Brasil presentaciones con dosis de 5, 10, solamente 20 miligramos. Y como en la mayoría de los pacientes usamos 20 miligramos, utilizamos dosis diaria. Lo que no aconsejamos son dosis intermitentes. Y en cuanto a la cuestión de la recaída, la discusión era que lo que importaba era la dosis diaria, pero varios estudios mostraron que no había diferencia, sino con la dosis total. Pero la cuestión de la dosis total tiene mucho que ver con la gravedad de la enfermedad. Entonces, desde que se mantengan la dosis por el tiempo necesario para tener un blanqueamiento total de la piel y luego 2 meses más de tratamiento, esta es una gran forma de evitar recaídas y conseguir la cura de los pacientes. Estamos utilizando este criterio, administramos hasta los 2 meses sin hacer monitoreo en laboratorio. Sobre todo en los jóvenes, cuando los estudios iniciales mostraron una persona absolutamente saludable. Entonces vamos manteniendo el tratamiento hasta el blanqueo total de la piel, sin estudios inflamatorios. Hola, hola Edileia, buenas tardes, excelente. Buenas tardes Jimena, Mónica, ¿cómo están? Edileia, tengo un comentario increíble. Hoy tenemos la mayor audiencia desde que empezamos esta diplomatura, entonces muy probablemente esta audiencia tiene que ver con tu nombre y con el tema. Felicitaciones.
En segundo lugar, quisiera resaltar de todas las controversias que mencionaste, existe una de ellas que avanzó recientemente en lo que respecta a la evidencia, que fue la controversia de la altura que mencionaste dos veces en tu presentación con relación a la oclusión prematura de epífisis. Y lo que habla a favor del uso temprano de la isotretinoína sin perjudicar la estatura final de los pacientes, la talla final de los pacientes, es la mayor base de datos existente en el mundo, que se llama TriNext, que es una base de datos estadounidense que cruza todos los tratamientos realizados con isotretinoína oral con los tratamientos sin isotretinoína oral. Lo que llamó atención en este análisis fue que además del hecho de que la isotretinoína oral no alteró la talla final de los pacientes en comparación con los que no utilizaron, un dato me llama mucho atención en esta publicación es que el uso de antibiótico oral por múltiples ciclos sí alteró la talla final de los pacientes. Entonces, la explicación, yo te digo la explicación. La explicación en el artículo es que el uso progresivo de antibiótico a largo plazo perjudica la absorción de nutrientes por alteración del microbioma y disfunción de las vellosidades intestinales. Yo estoy en esta diplomatura desde el principio. En todas las clases yo traigo un tema que es muy importante para que miremos el futuro del tratamiento del acné sin la antibiótico terapia oral prolongada. Quisiera resaltar esto de tu clase. Mencionaste más de una vez, no es un comentario extra, pero me parece que es un dato importante y fue tema del journal que recibimos de la Academia Americana el mes pasado. Fue el principal tema. Este análisis de esta base de datos llamada TriNext, que es una base de datos norteamericana. Un comentario adicional. Muchas gracias y felicitaciones por la clase. Mónica y Jimena van a seguir con las preguntas que están en el chat. Excelentes los comentarios, muy interesantes. Estamos tomando nota y sigue la línea de las sesiones anteriores en las que tendemos a la recomendación de menos antibióticos es más. Edileia, acá Cintia, en realidad hay otra pregunta antes, perdón, de Jenny Vargas, en relación, consulta a ver acerca de su práctica, de cómo utiliza en pacientes con acné severo el uso de la isotretinoína en conjunto con los corticoides. ¿Qué dosis utiliza de corticoides y por cuánto tiempo lo acompaña? Lo que, digamos, hay publicaciones sobre esto, es que debemos utilizar isotretinoína en dosis bajas, 0,2 por ejemplo por kilo de peso y prednisona en dosis de 40 miligramos por 4 a 6 semanas. Pero el criterio es muy clínico, es decir, debemos observar la regresión, la mejora de la reacción inflamatoria. Es necesario que haya una mejora de la reacción inflamatoria para que bajemos la dosis de prednisona y luego suspenderla. A veces demora más tiempo, a veces menos. Muy bien. Bien, hay una pregunta acerca de la infiltración con corticoides intralesionales y qué pasa si hay riesgo de cicatrices atróficas, o sea, infiltrando, ver si podemos dejar cicatrices. Mire, nosotros utilizamos el corticoide en una proporción de 1 a 3.
lamentablemente no tenemos más en Brasil lo que era el ideal, que era la triancinolona que está en Estados Unidos. Aquí no tenemos más, no sé si tienen en Argentina. Y el secreto es que la infiltración no sea superficial, que sea en el cuerpo del nódulo en cantidad pequeña, pero hay riesgo de cicatriz atrófica, puede suceder, pero en mi experiencia estas cicatrices después retroceden a lo largo del tiempo. No hace falta una gran preocupación, ellas van a desaparecer con el tiempo. Una pregunta interesante, todas son preguntas interesantes, pero digo, una pregunta que es bastante habitual de tanto colegas como pacientes es ¿cuánto tiempo deberíamos esperar desde, por ejemplo, el uso de tetraciclinas para iniciar isotretinoína? 7 días, solamente 7 días. Y la otra pregunta que se relacionaba también con el uso de los corticoides sistémicos en los pacientes con isotretinoína es si los utiliza, a partir de qué edad los podemos utilizar y si va, un poco lo comentó, pero si va disminuyendo la dosis, entiendo, para suspender el medicamento, no sé si se refiere a corticoides oral. Supongo que sí, o a la isotretinoína oral, si le gusta ir disminuyendo la dosis hasta retirarla completamente, lo va modificando o lo suspende en función a la evolución clínica. El corticoide podemos dar en cualquier edad. Sabemos que el uso de corticoide en niños es una realidad, no hay un problema ahí con la edad. La dosis, yo ya les dije, damos la dosis de medio miligramo por kilo de peso, que es la dosis habitual del corticoide. Si tenemos una mejora, vamos a utilizar esto en el caso de un flare-up, no es... Hay otra situación en que usamos corticoide, por ejemplo, una mujer embarazada con un acné muy grave, muy exuberante, que no logramos un control con antibióticos que no son ciclinas, porque las ciclinas también son teratogénicas, pero utilizamos antibióticos otros y con tratamiento tópico no logramos controlar. Entonces podemos hacer ciclos cortos de prednisona, pero en el niño podemos utilizar prednisona y no suelo tocar la dosis de la isotretinoína, no aumentar o disminuir a lo largo del tratamiento. Yo siempre mantengo la dosis, en general dosis diaria baja. Acá hay una pregunta respecto a esto de si no se indica dosis intermitente y las cápsulas vienen de 20 miligramos, ¿cómo hace tratamiento en dosis baja en una paciente, por ejemplo, de 40 o 50 kilos, ¿no? Cuando que se indica una por día o un día una dosis y al día siguiente otra dosis, ¿cómo hace? Esto es un gran problema. Un gran problema. Hay países que tienen presentaciones en varias dosis. Es muy útil cuando tenemos 5, 10, 30, 40 miligramos en términos de presentaciones. Aquí en Brasil no tenemos, por ejemplo, otra alternativa, aunque no es ideal usar un día sí, el otro día no, para hacer una dosis diaria de 10, por ejemplo. No hay otra alternativa, no es lo ideal, pero no tenemos cómo cortar la cápsula. Y aquí la doctora Emma Walán cuenta una paciente adulta, mujer adulta, de 27 años, en donde descartaron que tuviera síndrome ovario metabólico poliendocrino, que fue tratada con isotretinoína 20 miligramos por día durante 10 meses. Posteriormente tuvo remisión clínica sin lesiones, aparentemente ahí le suspendieron el tratamiento y luego de 3 meses de suspender, residuó con un cuadro moderado. En este caso, ¿cuál sería su recomendación? Si volvería a intentar con isotretinoína.
o optaría por otra opción? Es una paciente de 27 años, entonces consideramos un acné de mujer adulta. En general, la primera elección para acné en mujer adulta no es la isotretinoína, sino los anticonceptivos. Hoy se indica mucho la espironolactona. Lo que sucede es que muchas veces tenemos que mantener por periodos muy prolongados para mantener la paciente bajo control. En este caso, tomó isotretinoína, tuvo una remisión, pasó 3 meses y tuvo una recidiva, aunque con acné moderada. Yo creo que la indicación sería de espironolactona juntamente con tópicos. Fue muy clara la doctora, me parece. Creo que ya estamos, me parece que Sí, están todas sí, las preguntas. nosotros, como nos encanta, tenemos muchas preguntas, pero estamos, me parece, en tiempo, como Sí, ustedes consideren. estamos en tiempo. Bueno, fue un placer tenerla, doctora, un gusto escucharla. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Muy Muchas lindo. gracias. El placer fue mío. Quisiera hacer un comentario en relación al comentario que hizo Marco del antibiótico, que al final él tuvo que salir. Es impresionante cómo aún se prescribe mucho antibiótico, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos. Estoy aquí, te escucho. Hay artículos que muestran que prescriben y a veces por un tiempo muy largo, 6 meses de antibiótico. Hay publicaciones de Reino Unido que habla sobre esto, en Estados Unidos también. Incluso lanzaron una ciclina nueva. Sí, fue una discusión nuestra de la última clase, justamente si esta nueva ciclina ofrecería una gran ventaja o si va a ser más de lo mismo en el futuro. Fue un punto que nosotros debatimos acá. Hay una pregunta aquí que es importante, si para embarazar después de suspender la isotretinoína se espera solo un mes. Sí, exactamente es un mes. Gracias, nos Bueno, vemos. Muchas muchas gracias. gracias. Obrigada pela Hasta la oportunidade. próxima. Obrigada Gracias. mesmo, viu? Muchas Foi muito gracias. Bye, bom, bye. muito prazer.